Muy buenos días, estimados participantes del curso de control, sistemas de controles automáticos. Una grata bienvenida en esta primera sección eh, que tenemos por la plataforma de Zoom. Vamos a comenzar con una breve introducción de los sistemas de control, ¿m? Algunos ejemplos, y entendiéndose. Bueno, antes de eso, les voy a comentar que por el grupo de Telegram les voy a colocar el link de un programa que se llama SITLab. El SITLab es un programa de código abierto, es decir, eh, equivalente al Simulink de MATLAB. El Simulink de MATLAB, pues, como la licencia es paga, pues entonces eh, no lo podemos descargar, ¿no? Tan fácilmente. Y vamos a utilizar entonces, bueno, vamos a procurar manejar ese programa para simular algunas situaciones en el transcurso del curso. Bien, entonces, comenzando, o sea, los sistemas de control son fundamentales actualmente, pues. O sea, todo proceso industrial, por supuesto, implica controles, ¿eh? Sistemas de control. Los controles, pues los sistemas de controles lo podemos indicar de esta forma ahí. Al inicio, hace muchos años atrás, teníamos controles desde el punto de vista analógico, ¿no? Estrictamente analógico. Ahora, digamos, con esta nueva tecnología y este desarrollo tenemos controles digitales también, e inclusive utilizando la inteligencia artificial. Entonces, en un proceso industrial, o en cualquier proceso industrial, nosotros tenemos algunas variables que tenemos que controlar, como la presión, temperatura, el nivel de un tanque, el flujo, el pH de, de, una, de un determinado compuesto que pase a través de una tubería, la viscosidad, la densidad, pues, en fin, toda una serie de parámetros físicos, ¿eh? Que podemos nosotros controlar. Entonces, pues de ahí viene todo este engranaje que tiene que ver con los sistemas de control. ¿Mm? Entonces, el sistema de control, pues un arreglo, por decir, de ciertos componentes físicos, por supuesto, estrictamente físicos, que están conectados de una u otra manera, de tal forma de que puedan visualizar, podemos eh, dirigir, ¿ok? Y regular, ¿ok? Algunas variables que nosotros tengamos o que ameriten esa regulación, ¿no? Tal como lo hemos comentado en el caso anterior de la presión, la temperatura, la viscosidad, etc. Eso es. ¿No? Ya progresivamente vamos a ir viendo cómo se estructuran esos arreglos de tal forma, pues, de que tengamos un sistema complejo. Un sistema de control, un ejemplo que todos ya lo conocemos porque lo tenemos en nuestras viviendas, en nuestros domicilios, es el control de, de un tanque, un tanque de agua. Yo tengo un tanque de agua, pues, el tanque inclusive en el baño o un tanque externo también. Yo tengo una válvula, fíjense, tengo un flotador con un pivote, ¿m? Y tengo el ingreso del agua por acá y tengo una salida, ¿no? Tengo una salida. Entonces fíjense que tengo ya un determinado control, ¿no? Aquí hay una variable que sería entonces el agua, el ingreso del agua, que yo la puedo controlar, ¿m? Y verificar el nivel con el flotador. ¿Eh? Claro, con la tecnología, como hemos comentado hace rato, nosotros, este flotador que es este indicador de nivel desde el punto de vista mecánico, ahora existen indicadores de niveles, ¿ok? Ultrasónicos, indicadores de niveles
de ultrafrecuencia, etcétera. Entonces, va de acuerdo, pues digamos, a la tecnología que estamos ahorita actualmente viviendo. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tenemos nosotros de un control automático? Pues, bueno, mejorar la calidad, por supuesto, de los productos, disminuir los tiempos de operación, que son muy importantes, reducir la dependencia de operarios para manejo de procesos, ¿sí? Y reducir los costos de producción. Una empresa, una planta petroquímica o una planta, una refinería, pues nosotros vamos a producir determinados productos a través de una torre de destilación de una materia prima cruda, ¿ok? Y entonces necesitamos toda una serie de controles en las distintas áreas de la planta. Eso implica pues reducir los tiempos de operación y también, pues, digamos, el manejo de operarios en los procesos, ¿no? Que algunas veces es riesgoso, porque hay que garantizar la integridad de los trabajadores. Y por supuesto reducir costos de operación. Hay unos términos básicos, ¿no? Hay unos términos básicos que se manejan en la literatura que ya nosotros conocemos, como en el texto que ustedes tienen, el texto que ustedes están usando de guía. Entonces, la planta es el equipo, el conjunto de equipos que nosotros tenemos en la operación. Eh, Eso es la planta, eso es la planta. Por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto ahora en el tanque, pues el tanque junto con la válvula, entrada y salida y el flotante, pues es el equipo. Yo tengo un proceso que es toda una serie de operaciones físicas ¿eh? Para obtener un resultado, o sea, tener una salida. Pues todo sistema, ya como todos los conocemos, tenemos un sistema que tiene una determinada entrada y una determinada salida. En esa entrada yo puedo tener muchas variables o puedo tener una sola y yo voy a tener una salida. Eso en líneas generales lo que es. Y en ese devenir yo tengo un conjunto de procesos. ¿Mm? Y bueno, entonces, y el sistema, pues que todo este engranaje de componentes físicos que actúan para determinar un objetivo en particular de control. O sea, el control de temperatura, por ejemplo, puede ser el control de presión, eh, ver si no hay variación de la densidad del producto, etc. Bueno, entonces aquí hay unos términos que son muy importantes. Aquí hay unos términos que son muy importantes, que el proceso a controlar, la variable a controlar y la variable a manipular. Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es lo que se quiere controlar o regular? En este caso, por ejemplo, en el tanque que hemos, como ejemplo arriba, vemos que lo que hay que controlar, pues digamos, el nivel dado, el nivel del tanque, ¿no? El nivel del fluido, en caso de que sea agua, ¿no? ¿Ok? Yo puedo tener un tanque también de almacenamiento en una planta de distribución de combustible, ¿no? Y entonces tengo almacenamiento de- de productos de gasolina, diésel o cualquier otro producto, y yo necesito pues conocer el nivel de esos tanques, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que realmente nosotros vamos a conocer como el proceso a controlar. Y ahí podemos controlar el nivel del tanque, que es una variable importante, ¿ok? También puede haber otros tipos de controles. Ahora, dentro de esas variables, yo tengo una variable controlada. ¿Eh? O sea, es la variable que controlar, como dice la expresión, la que quiero controlar. ¿Ok? Entonces, en el nivel del tanque, en la planta de distribución, pues yo tengo que controlar ese fluido que está en el interior de ese tanque de almacenamiento, que puede ser gasolina, ¿ok? O también puedo tener gas licuado en un tanque horizontal. Entonces, esa es la variable que yo tengo que controlar. Y la variable manipulada, ¿ok? Es la señal sobre la cual actúa ¿eh?
o se modifica porque yo voy a modificar, cambiar para mantener la variable controlada. ¿Estamos claros? La variable controlada. Entonces, ¿qué es lo que implica? Si se está reduciendo el nivel del tanque, ¿ve? Cualquier tanque de almacenamiento, entonces yo tengo que mm, manejar una variable, que en este caso va a ser la apertura de una válvula o el cierre de una válvula para producir la descarga y completar el nivel del tanque. Entonces, esta forma digamos, manipular, ¿ves? El ingreso o el egreso de un fluido, es lo que uno llama variable manipulada. ¿Ok? También lo puedo tener con un calentador, un intercambiador de calor. ¿Ok? Yo puedo controlar la temperatura, el flujo del determinado proceso como tal. Entonces, esto para mí es muy importante que tengamos la distinción entre cada una de estas. O sea, el proceso de controlar no es complejo, ¿no? Pues, tengo mi planta, que es lo que yo quiero controlar, que es lo que yo quiero hacer, ¿ok? ¿Mm? Si tengo un intercambiador iónico, tengo un intercambiador de calor, ¿ok? Una torre de destilación en una refinería, ¿no? Y necesito manejar dos variables importantes, la variable que yo voy a controlar y la variable manipulada, ¿ok? Entonces, es fundamental el conocimiento de esas dos variables. Bien, hay otros términos también de importancia acá, ¿no? Hay unos términos de importancia, eh, como la señal de referencia, lo que se llama set point, ¿ok? Que es el valor en el cual se quiere mantener la variable controlada, ¿ok? Entonces, si yo tengo un tanque de determinadas dimensiones, como de determinada altura, etcétera, yo tengo que controlar esa variable a tantos metros, ¿ok? Mm. O si yo tengo el caso de un intercambiador de calor y yo requiero controlar la variable de temperatura, entonces yo necesito que la temperatura se mantenga en 36 grados centígrados, ¿eh? Ese, digamos, es lo que uno llama el set point, ¿ok? La señal de referencia. Después tengo la señal actuadora, el error, ¿m? Porque tengo una señal de referencia como lo que acabamos de mencionar ahorita, que es el sign point, y tengo la variable controlada. Esa diferencia que existe entre esa señal de referencia, la variable controlada, es el error, ¿okay? Es el error. ¿M? El error en lo que hemos comentado en el nivel, o el error en el caso de la temperatura, ¿okay? O de la presión. ¿Eh? El error de la presión también, porque puedo tener un tanque que esté presurizado, y tengo un set point de referencia de presión de, de tantos bar, y entonces tengo que la señal que yo tengo que tener de referencia. ¿Sí? Y puedo tener entonces que me varíe o no me varíe, me sube o me baja la presión, entonces esa diferencia que pueda existir entre ellos es lo que nosotros vamos a llamar la señal actuadora o error. ¿Que hay una perturbación? Bueno, eso es inevitable, eso es inevitable. ¿Eh? Las perturbaciones van a aparecer continuamente, inclusive uno puede conocer las perturbaciones y algunas veces pueden aparecer perturbaciones que no están dentro de lo que es el esquema de proceso. ¿Okay? Entonces, es lo indeseable, eh, que me va a modificar la variable controlada, ¿no? Me va a modificar la variable controlada. Entonces, eh, puedo generar perturbaciones de distintos índoles, ¿ok? Perturbaciones inclusive internas en el sistema como perturbaciones externas, ¿ok? Por ejemplo, lluvia, la evaporación en un caso de un intercambiador, ¿eh? Que me va a generar un cambio de flujo en la salida. Eso de las perturbaciones lo vamos a ir estudiando progresivamente y vamos a ir con otros ejemplos
recalcando sobre lo que es la importancia de las perturbaciones y cómo buscar la forma de controlar las mismas. ¿Eh? Los elementos de medición, por ejemplo, bueno, ya conocemos todos los distintos elementos de medición que existen, digamos, ¿eh? Para determinar el valor de la variable controlada. ¿Ok? Tengo manómetros, indicadores como indicadores de presión, puedo tener distintos instrumentos para la temperatura y diversa cantidad de instrumentos para la temperatura, ya sean analógicos o digitales, ¿ok? pHímetros, etcétera. Bueno, controlador es el encargado de determinar el error y determinar qué tipo de acción tomar. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso que tenemos ya de referencia, que es el tanque, que es un instrumento, digamos, analógico, que yo tengo un pivote, la barra, la longitud de la barra, el flotador, la bola del flotador, etcétera, ¿ok? Que es lo que me va a permitir abrir o cerrar la válvula, ¿ok? De acuerdo, pues digamos, a si el sistema no puede que no reaccione en un momento dado, ¿ok? Porque no actúa y entonces no cierra la válvula y bueno, entonces ahí vamos a ver cómo el fluido sale de el recipiente o el tanque donde está. Bueno, ahora ya este tipo de acciones se controla mejor porque ahora tenemos instrumentos digitales mejor y tengo control de paso, tengo control en una sala técnica. Elemento final de control, por ejemplo, en el caso de las válvulas, ¿no? Que hemos comentado con el tanque, es un elemento final de control. Yo puedo abrir y cerrar la válvula de acuerdo, pues digamos, a mis necesidades en términos de eh, el nivel del fluido, ¿no? Y cosas que ya comenté ahorita, muy importantes, que es la entrada y la salida. Todo sistema, como dije anteriormente, todo sistema tiene una entrada y tiene una salida. ¿Sí? Dentro de esa cajita que llamamos sistema, pues entonces con los procesos pueden estar perturbaciones internas, porque también puedo tener, como mencionamos, perturbaciones externas, ¿sí? En la entrada. En la entrada del sistema yo puedo tener perturbaciones externas. Entonces, bueno, todas esas cosas uno las tiene que ir evaluando. Entonces, la entrada del estímulo es la excitación al sistema. ¿Sí? Y al yo tener una entrada o una excitación al sistema, voy a tener una respuesta del mismo. ¿Ok? Voy a tener una respuesta. ¿Eh? Bueno, el ejemplo, en el caso, digamos, que hemos comentado anteriormente, que el caso sencillo del tanque, yo tengo dos válvulas, una válvula de entrada y una válvula de salida, ¿no? Y bueno, pueden aparecer las diferentes perturbaciones. La salida es la respuesta que yo tengo al sistema. ¿Ok? Esa es la salida. ¿Sí? Porque yo excito, de alguna manera, estimulo el sistema como tal, el proceso que estamos analizando, y finalmente voy a tener una salida, ¿no? O sea, la salida, bueno, está bajo el nivel del tanque, por debajo, o el nivel del tanque está en nivel intermedio, ¿sí? O el tanque está totalmente lleno dentro de lo que es el manejo del set point. Entonces, bueno, esos son los términos, digamos, fundamentales que tenemos que manejar. Entrada, salida, la perturbación, el set point, el error, la señal actuadora, etc. Bueno, hay distintos tipos de sistemas de control, ¿no? Como en la actividad que realizaron, ya yo corregí dos actividades. Muy bien. ¿Mm? Eh, hay sistemas que son pasivos, hay sistemas de control de lazo abierto, sistemas de control de lazo
cerrado o retroalimentado, que exista el feedback. ¿Sí? Entonces, bueno, ya esto ustedes lo han investigado por motivo de la actividad, la primera actividad que tienen. Pero bueno, estamos reforzando todos estos términos, ¿no? Entonces, en el caso, fíjense, aquí que ya todos conocemos, en caso que todos conocemos, de un vehículo con un sistema de amortiguación, ¿no? El sistema de amortiguación está compuesto por el resorte, el amortiguador, y otros elementos, pero digamos, lo fundamental aquí es el resorte y el amortiguador que me van a permitir absorber cierta cantidad de energía, ¿ok? Que se traduce, pues, digamos, en evitar, digamos, el- la vibración, porque es importante mencionar eso. ¿Sí? Todos estos sistemas son sistemas pasivos porque no hay manera de yo controlarlo. ¿Sí? No hay manera de controlarlo. O sea, cae hay una perturbación, ¿ve? Porque es un hueco o un desnivel, entonces él actúa. ¿Ok? Él actúa. Vamos a visualizarlo de esa manera. ¿Sí? Aquí usamos el término perturbación porque es cuando él va a tener una respuesta, ¿ok? O sea, el estímulo va a ser esa perturbación o el desnivel que pueda haber en la vía y él va a dar una respuesta. Entonces va a absorber energía por medio del amortiguador y el resorte. Entonces, este sistema, pues en vehículos que no son tan nuevos, pues son sistemas pasivos, ¿no? Posiblemente hay ahora, pues, eh, ya automatizados, sistemas con control digital, etcétera, de todo este proceso que vamos a llamar, que estamos hablando pasivo. Entonces, ¿qué pasa con un lazo abierto? Sistema de control de lazo abierto. Yo tengo una información de entrada, ¿ves? Un estímulo, una excitación, para determinar algo, una acción concreta, y no tomo en cuenta el valor de la variable controlada. Entonces, recordemos que esas fueron las definiciones básicas que hicimos: variable controlada, variable manipulada. Entonces, la variable, no tengo control de la variable controlada, entonces hablamos de un lazo abierto. Aquí tenemos el esquemita básico de un lazo, diagrama de bloque, tengo el controlador, el elemento final de control, eh, aquí tengo la variable que voy a manipular, pues ya vemos las perturbaciones y todo en este nodo, ¿ve? El proceso a controlar y tengo una variable controlada aquí, pero aquí no tengo retroalimentación, ¿ok? Aquí no tengo retroalimentación. Aquí discutimos un ejemplo, ¿ya? Para ilustrar, digamos, yo tengo aquí un calentador, ¿no? Tengo el quemador, vamos a ver las partes que tiene todo esto. Tengo un quemador, tengo una tubería de agua fría, tengo un diafragma que me va a dar la apertura de la válvula con un determinado ajuste, ¿ok? Y tengo un intercambiador de calor y después aquí tengo la salida del sistema, ¿ok? En esta primera, el análisis que yo voy a hacer del sistema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Eh, Cuando se está consumiendo el agua, cuando se está consumiendo el agua, ¿eh? Entonces hay una disminución de presión, por supuesto, y actúa aquí el diafragma. Este diafragma va a actuar de tal manera de que me abra la válvula donde tengo la presencia del gas que va a llegar al quemador y me va a producir el calor para otra vez tener el agua caliente. ¿Sí? El agua caliente. Entonces, esta llama que está acá es proporcional al flujo de agua que pasa por el calentador según el ajuste que yo tenga de la válvula. Es una válvula de control.
Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero no mide lo que está llegando o el valor de temperatura deseada. Entonces no tengo una retroalimentación. Mm, Porque vamos a ver luego que entonces yo tengo un lazo cerrado donde yo puedo controlar la temperatura. Entonces, si la temperatura, si el set point de la temperatura es de 28 grados, entonces si baja la temperatura, entonces tengo una señal de retroalimentación y enciendo, digamos, el quemador. Pero en este caso no. ¿No? Entonces, hablamos de un sistema en lazo abierto. ¿Sí? Estos son los ejemplos típicos que aparecen en todos los textos y que, bueno, se utilizan los ejemplos típicos porque todo el mundo conoce lo que es una lavadora, a pesar de que, bueno, ahora ya tenemos las lavadoras digitales, pero sin embargo, tú programas lavadoras digitales porque usas lógica Fuji y tú haces la programación del lavado, lo programas analógicamente antes, pues tú le das una perilla, pones el tiempo, etcétera, el tipo de ropa, etcétera. Ahora uno programa digitalmente lo que uno quiere. ¿Sí? Bueno, entonces, después de que ella trabaja, etcétera, yo no tengo manera de cómo vamos indicarle si me lavó bien o no me lavó bien, si la centrífuga está trabajando bien o no. Entonces no tengo esa información. Entonces es un sistema de lazo abierto. Ahora los lazos activos, ¿no? Esta palabra activo, pasivo y ahora activo, son lazos que tienen una retroalimentación. O sea, hay una señal de feedback. Entonces, cuando existe una señal de feedback de retroalimentación, nosotros hablamos de un lazo cerrado. ¿Mm? Cuando la variable controlada se compara continuamente con la señal de referencia o el same point. ¿Okay? Cualquier diferencia que se va a producir ahí, hay una acción, ¿ves? Que tiende a disminuir, a atenuar esa desviación existente. Entonces, claro, ahí yo tengo, va a depender de la variable controlada en todo momento. ¿Eh? Entonces tengo el control de esa variable de un punto de vista dinámico, ¿no? Nada de estático. Entonces, si yo tengo la temperatura en un intercambiador, ¿no? O un calentador, una caldera, vamos a hablar de una caldera. Yo tengo cuando la temperatura de la caldera, yo tengo un set point en la caldera de 60 grados. 65 grados, X, cualquier valor, ¿eh? Ese es mi nivel de referencia. Entonces, comienza a disminuir la temperatura de la caldera, ¿ok? Entonces viene una señal, ¿ves? Porque hay una desviación, el error, ¿ves? Con respecto al nivel de referencia, y entonces él manda una señal de retroalimentación para encender los quemadores y volver a tener la temperatura adecuada. Eso ocurre en una caldera. Pueden ustedes investigar acerca del funcionamiento de una caldera actualmente. Aquí tenemos entonces el esquema básico, ¿no? El esquema básico, tengo el diagrama de bloque, ves que tengo aquí el set point, la señal de referencia, y esta diferencia entre lo que yo tengo acá, la señal de retroalimentación y la señal de referencia, el que me genera el error, paso por un controlador, ¿ok? Y la variable manipulada, porque es la que yo estoy ahora con esta retroalimentación, me va a aparecer la perturbación, proceso a controlar y la variable controlada. Si no hay diferencia entre la señal de referencia y la variable controlada, pues entonces no hay tanto problema en el caso de la retroalimentación. Si el sistema, ¿ve?
si el sistema nota una diferencia notable entre la señal de referencia y esa variable controlada, entonces él te manda, tengo que el elemento de medición, y te manda una señal para corregir eso. Bueno, este tipo de sistema es lo que uno llama sistema de lazos cerrados. ¿Ok? Un sistema de lazos cerrados. Fíjense, vamos a terminar la discusión con este ejemplo de control retroalimentado. Similar a lo que iniciamos, pero ahora fíjense qué es lo que tengo. Tengo una válvula de control, ahora es una válvula de control, no es una válvula analógica que uno va a abrir y cierre, ya sea de válvula, de bola, de compuerta, etc. Y tengo el tanque donde ingresa el agua y sale el agua. Pero tengo un transmisor de presión y tengo un controlador neumático para verificar mi señal de referencia. ¿Ok? Tengo un controlador neumático, ¿no? O sea, un elemento final de control que es la válvula de control. ¿Ok? La variable manipulada, que en este caso es el caudal de entrada, es el caudal de entrada. La perturbación puede ser un cambio en el caudal de salida, ¿Ah? Por distintas razones. Tengo una variable controlada que es el nivel que es la variable de control que yo tengo, y el elemento de medición que es el transmisor de presión. Bueno, tengo también una situación de sistemas de control continuo con sistemas de control discontinuo. Pero esto lo vamos a detallar para la próxima actividad. Bueno, con esto vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar de compartir la pantalla. No tenemos ningún participante, lamentablemente. Y estamos pendientes por la plataforma de Saya y por el grupo que existe en Telegram. Le voy a colocar el link del programa para que lo puedan descargar y empiecen a ir trabajando con él y conociendo progresivamente ese programa. Pueden buscar un tutorial, etcétera, porque vamos a tratar de hacer el curso con un poco más práctico, pues. Bien, entonces terminamos, digamos, esta primera sección. Progresivamente vamos a ir haciendo secciones, clases, en la medida que estemos avanzando, y lo que está pendiente por ahí es que empiecen a revisar. En el capítulo del texto tienen un buen contenido sobre la transformada de Laplace, que también lo podemos ir manejando con el octavo, con otro programa más adicional. O sea, vamos a procurar trabajar con algunos programas para evitar, digamos, el desarrollo de la matemática. Bueno, que tengan un feliz día y esperemos, pues, digamos, que les haya servido de utilidad estas pequeñas notas. Saludos a todos.